Hola mi querido perdido o mi querida perdida en Hoth. ¿Quieres empezar a leer cómics de Marvel pero no sabes exactamente por dónde empezar porque hay 200 millones de cómics y has ido a la tienda y te has quedado igual? ¿O tal vez quieres una guía de lectura que te diga cuáles son los cómics imprescindibles de Marvel para entender su historia y sus tramas? Pues estás en el vídeo adecuado. Bienvenidos a Perdidos en Hoth. Punto 1. Nos vamos a centrar en el Marvel moderno, tomando como cómic de inicio Vengadores Desunidos. De hecho, es la base desde la cual vamos a construir nuestra colección. ¿Por qué? Pues para que lo entendáis voy a explicaros un poco de la historia de Marvel, para que podáis empaparos bien de Marvel Comics. La década de los 90 fue bastante catastrófica para Marvel. Sus dibujantes más importantes dejaron la compañía para crear su propia editorial de cómics y las ventas no paraban de bajar por la saturación del mercado. Gracias a la venta de los derechos cinematográficos y una transformación a nivel empresarial, la editorial salió a flote y nombró nuevo redactor jefe a Joe Quesada. En los siguientes años, los primeros de la década de los 2000, hubo grandes cambios. El que más nos interesa es la disposición de cohesionar las colecciones de los personajes con eventos, que son las historias comunes que estructuran este universo. Punto número 2. Esta guía va a cubrir desde Vengadores Desunidos hasta los acontecimientos ocurridos en Dinastía de M. ¿Y por qué vamos a empezar por este cómics, por este Vengadores Desunidos? Pues hay muchos motivos, pero el principal es la llegada de Brian Michael Bendis a los Vengadores. Una de las iniciativas más importantes de Joe Quesada fue volver a tener a los mejores equipos creativos para las colecciones principales. En concreto, Bendis ha sido conocido como el arquitecto de Marvel, aquel que ha cohesionado el universo 616, escribiendo durante años los principales eventos en torno a los cuales ha girado el resto de las colecciones, como no pasaba desde hacía mucho tiempo. Para que os hagáis una idea, el universo 616 es el principal donde ocurren la mayoría de los cómics de Marvel, las colecciones principales. Este cómic de Vengadores Desunidos pues es a la vez un final de la historia de 40 años de los Vengadores y a la vez es un principio. Comienzan nuevas historias con un lenguaje además diferente, con un lenguaje más moderno y más actual. Algo que además también afectó a las demás colecciones, que también se modernizaron. Punto número 3. Son 4 los cómics imprescindibles de esta primera etapa de la que os estoy hablando. Los 2 que os he mostrado y entre medio estarían Los Nuevos Vengadores Fuga y Secret War, ambos escritos por Bendis. Estos son los 4 cómics que podéis encontrar editados en Panini Comics en la colección de Marvel Deluxe. Aún así, por si en vuestro país no llega esta colección de Panini, os dejaré también los números americanos en la descripción. Estos 4 cómics están escritos por Bendis y forman el esqueleto básico de la historia, con la creación de un nuevo grupo de Vengadores y un gran arco argumental en torno a la figura de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. Además os prometo que son muy buenos cómics para empezar, con un dibujo espectacular. Nuevos Vengadores es un gran ejemplo de ellos, por ejemplo, y también tenéis el cómic de Secret War, este otro que os digo, que tiene un dibujo pues un poco diferente, un estilo un tanto más realista en ocasiones, que a mí también me ha gustado mucho siempre. ¿Quieres aún más cómics de esta etapa? ¿Quieres saber las historias principales de tus personajes favoritos? Pues a continuación te explico cuáles son los cómics de esta etapa de los personajes principales de Marvel y cómo encajarlos junto a estos 4 cómics de los que os he hablado. Empezamos hablando de Lobezno. No tengo esos cómics aquí porque yo no soy tan fan de Lobezno, pero si vosotros sois fans no os preocupéis porque aquí los incluyo. Tendrías que comenzar leyendo Lobezno, enemigo del Estado, y Lobezno, agente de S.H.I.E.L.D. Como os digo, lo mejor es que lo leáis justo después de Vengadores Desunidos, pero antes de los cómics de los Astonishing X-Men. Y ahora sí, lo siguiente que tendréis que leer sería los Astonishing X-Men, con estos 2 volúmenes, El Don y Peligroso. Ni más ni menos que el arco argumental escrito por Joss Whedon, sí, el director de los Vengadores y Vengadores Age of Ultron. ¿Cuándo los debéis leer? Pues justo después de Vengadores Desunidos o después de los cómics de Lobezno. Ojo, porque lo que viene ahora es cremita fina, para mí de lo mejor que se ha escrito en esta etapa. Los 2 volúmenes del Capitán América, Otro Tiempo y El Soldado de Invierno. ¿Quieres coleccionar los cómics del Centinela de la Libertad? Pues estás de suerte, porque justo aquí comienza la etapa de Brubaker al frente de la colección. Para mí, como os digo, la mejor del personaje. Son 2 los volúmenes, Capitán América el Otro Tiempo y Capitán el Soldado de Invierno. Insisto, de lo mejor del personaje.
¿Cuándo los debéis leer? Pues también es recomendable justo tras Vengadores Desunidos, aunque no importa si es antes o después de los cómics de los X-Men. Y ahora hablamos de Iron Man y el volumen que tenéis que leer en esta etapa, Extremis, un pedazo de cómics. Además os recomiendo esta edición, la edición como aquí lo llama, del montaje del director, porque en otras ediciones es un poco difícil de encontrar. Entonces yo en principio os recomiendo la deluxe del montaje del director. Como os digo, es un solo volumen de Iron Man, Extremis, de Warren Ellis, con los dibujos espectaculares de Adi Granov, un cómic que inspiró las películas de Iron Man en lo visual y también en la trama. ¿Cuándo leerlo? Pues también nuevamente tras Vengadores Desunidos. Insisto en que da un poco igual si leéis primero el Capitán América, los X-Men o este Iron Man. Y por supuesto, muchos pues querréis coleccionar al clásico entre los clásicos, los cómics del trepamuros. Pues bien, yo os recomiendo este cómic. Si os habéis fijado, todos los cómics que os he dicho hasta ahora son de la colección Marvel Deluxe, volúmenes de lujo que cuentan las historias completas en un solo volumen, mucho mejor desde mi punto de vista que las grapas. Pero en el caso de Spider-Man os recomiendo la colección Marvel Saga. ¿Por qué? Pues bueno, esta es una etapa, la etapa de Straczynski, de las mejores que ha tenido el personaje. Y aunque también tenéis la edición deluxe, si de verdad os gusta Spider-Man y queréis coleccionar, tener una buena colección de Spider-Man, os recomiendo este Marvel Saga. ¿Por qué? Porque vais a encontrar casi todos los números, creo que incluso me atrevería a decir que todos en este formato, en el Marvel Saga, la historia continuada. Lo único, pues tenéis que saber cómo intercalarlos con los otros cómics, pero para eso estoy yo aquí. Si seguís mi consejo y os hacéis con la colección de Marvel Saga, os prometo que merecerá la pena. En tal caso, lo ideal sería que comenzarais por el asombroso Spider-Man número 8, Nuevos Vengadores. ¿Cuándo leerlo? Obviamente este cómic debe ser leído justo después de Nuevos Vengadores 1, Fuga, pues enlaza con esa historia. Punto número 5. Algunos os estaréis preguntando, pero David, ¿qué pasa con Hulk, Thor, Black Panther, Capitana Marvel, Doctor Strange, etcétera? Pues no os preocupéis, no me he olvidado de estos personajes, pero por diferentes motivos, ya sea por cuestiones argumentales, porque en aquel momento no tenían colección, o porque los cómics que tenían en ese momento pues no son excesivamente buenos, porque al fin y al cabo os estoy contando en esta guía lo mejor de esta etapa, pues no tenían cómics en esta etapa que merezcan la pena. Pero no os preocupéis porque en las siguientes etapas sí que tendrán, y en el momento en el que haya un cómic en condiciones bueno de cualquiera de los personajes principales, os lo contaré aquí. Creo que tenéis cómics suficientes para empezar, os prometo que estos cómics merecen la pena y que os va a encantar, y además ya sabéis el orden de lectura ideal. Así que os animo a que comencéis a leerlos hoy mismo porque os prometo que os van a encantar. Un gran like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal y dejad en los comentarios si queréis que haga más guías de lectura con las siguientes etapas. Ya sabéis, mi nombre es David y esto es Perdidos en Hoth.